Buenos días, Yulisa, Buenos Catherine, Don Nelson, amigos que nos sintonizan, que nos escuchan. Producción se quedó con el play pegado ahí en Culpable Soy Yo. No sé si tiene que ver algo con un tuit que publicó el presidente de la República el día de ayer. José de la producción. No sé si está por ahí, lo veremos, lo vamos a ver, seguro que lo veremos, pero bueno, empezamos así el día, Culpable Soy Yo. Y siempre el programa detrás del programa es mejor que el programa delante del programa. En el día de ayer, hoy, el 10 de julio de 1865, en buen lenguaje diplomático, porque parece que no se quiso romper con la madre patria. Los españoles arriaron la bandera en Puerto Plata y se fueron. Se llevaron la artillería dominicana, por cierto. Ahí está el tuit, déjalo ahí. Deberán dejar sus cargos, no sé, el que tenga los que tengan la cabeza que les sirva ese sombrero, porque son varios sombreros que hay ahí, se los pueden poner entre todos. Entonces, la guerra de restauración terminó un día como hoy, en 1865. La historia no ha sido justa con la pela que se le dieron a los españoles aquí y lo dejaron salir con la bandera en alto por tema de caballería y todo esto. Pero bueno, honor a los héroes de la restauración, sobre todo a los ibaeños que hicieron posible esa gesta, porque hay que decirlo. Y un día como hoy, don Nelson, el presidente constitucional de la República, Francisco Alberto Caamaño Deñó, en la fortaleza Osama, dijo textualmente: porque me dio el pueblo el poder, al pueblo vengo a devolver lo que le pertenece. Ningún poder es legítimo si no es otorgado por el pueblo, cuya voluntad soberana es fuente de todo mandato público. Y aunque él no pensó eso en 1973, sí hay que reconocer que tenía toda la razón en ese momento y que Caamaño mantuvo en alto a la patria en la guerra de abril, en la guerra patria, y que con su renuncia demostró en ese momento que estaba a la altura de las circunstancias históricas, a pesar de que los historiadores entiendan que coexistieron dos presidentes al mismo tiempo. No hay dignidad cuando existe cobardía y no hay cobardía cuando hay dignidad. El presidente Caamaño renunció un día como hoy. El presidente Donald Trump en los Estados Unidos ayer le puso 50% de aranceles al gobierno de Brasil, porque él entiende que lo que se está haciendo con Bolsonaro es una caza de brujas que debe terminar, mayúscula, de inmediato. Qué fuerte. Eso no se había visto nunca. Una intromisión en la política, no interna, no, internísima de un país, que dicho sea de paso, a lo interno del país está también dirimiéndose por los poderes públicos separados de ese país, porque es un tema, en Brasil eso es un tema judicial, no es un tema del gobierno federal ni del gobierno local, eso es un tema de la justicia brasileña. Pero el señor Trump entiende que los aranceles son herramientas no solamente de guerra comercial, sino de imposición ideológica. Si así comienzan las cosas, veremos a dónde terminarán. El presidente Abinader el día de ayer echó freno a las ambiciones de muchos, dijo que el que quiera aspirar, sea candidato o coordinador, que por ahí está la puerta de salida, y la mostró, aunque el editorial del Diario Libre señala hoy que bueno, que caramba, que también están los decretos, que no hay que esperar renuncias. A propósito del presidente Luis Abinader, Tony Velázquez, vocero de la DEA en el Caribe, y confirmé eso porque a veces aquí aparecen muchos voceros y mucha gente hablando, pero señaló el vocero de la DEA en el Caribe, como está su contacto en la página de DEA.gov. Dice, cito: el presidente Luis Abinader tiene toda la razón en lo que mencionó, en que no hay ninguna garra del cartel de Sinaloa en el área de República Dominicana. En ningún momento dijimos que había una actividad de narcotráfico dominicana por parte del cartel de Sinaloa. Y va con los comentarios nuestra compañera Yulisa, don Nelson y Catherine ayer, de que caramba, pero fue la Procuraduría que lo dijo, así que pónganse de acuerdo. Y finalmente, en el caso, el día de ayer, con relación a la querella interpuesta contra la compañía de Color, por el director del Intran, Milton Morrison, los abogados de esa empresa dieron una rueda de prensa. De todas las cosas que dijeron, hay una que en términos procesales llama la atención, y es que a la fecha ellos no han sido notificados, y lo que se han enterado de esa supuesta querella, y digo supuesta porque ellos no la tienen,
es a través de los medios. Sin embargo, aunque ellos dicen, y evidentemente no les toca decir otra cosa, que en ningún momento han ejercido labores de soborno, y sino todo lo contrario, que el Intran ha convenido en el servicio que esa empresa ha estado realizando en el entendido de la prórroga de la solicitud de servicio fuera de contrato. Queda mal parado también el tema con las declaraciones de Carlos Pimentel a la salida de la Procuraduría General de la República ayer, cuando con relación a ese caso dijo, cito, lo que sí debemos evitar es que el entramado de corrupción que se ha instalado alrededor de ese servicio, la licencia de conducir, permanezca y se perpetúe en tiempos en base a los recursos públicos. Finalmente, Gonzalo Castillo, ex candidato presidencial del PLD en las elecciones 2020 y segundo más votado de ese torneo electoral, como Lázaro, se levantó de entre los muertos el día de ayer, si producción puede poner el tweet ahí, y dijo que está aquí y puso un mensaje aleccionador, mírenlo ahí. Creo que eso es Barahona, eso debe ser la Ciénaga, aunque ese ángulo es al revés, yo creo. Eso en la Ciénaga, seguramente eso es Barahona. Ahí está un Gonzalo con la gorra del PLD, más que un partido, es una familia forjada en lucha. A propósito de los sometimientos, servicios y amor por nuestro pueblo. Hoy más que nunca la unidad y el respeto entre compañeros son caminos para renovar la esperanza de la dominicana. Bueno, parece que se calienta el torneo interno dentro del PLD. Buenos días. Buenos días. No, me gustó el ingenio de producción. Había un programa que decía, dímelo cantando, o dímelo con música. Lo que quiere insinuar producción, a propósito de culpable soy yo, es el que creó ese lobo, o esa bola de nieve fue el propio Abinader, recuérdense, desde el primer día él dijo que no iba, desde el segundo día puso 2 candados, el tercer día dijo apúntense los que quieran aspirar y almorzó con ellos, vamos democráticamente a elegir mi sucesor, pero en la lucha por el poder eso no funciona así, es algo que trata Federico Jovin en el listín hoy, la idiosincrasia del poder. Lo que pasa cuando un presidente no aspira o insinúa que no va a seguir, cómo se desatan las pasiones y cómo el anillo, el círculo se va desintegrando. Pero hay varios problemas porque no solamente son los precandidatos presidenciales. Bueno, Abinader dijo, y los coordinadores, los que coordinan. También está una lucha cerrada, férrea, por la Secretaría General del PRM. Es decir, que ahí eso tocaría también a aquellos que desde una función pública están aspirando a la Secretaría General del PRM. Es decir, que el problema no es solo la labor del gobierno central, sino la posibilidad de que esto afecte al partido. Bueno, ya que menciona a Federico, él menciona la historia reciente del PLD, porque se dividió, menciona el mismo PRD, en el 86, menciona el PRD en el 2004. Un partido, aunque esté en el poder, si está dividido, no va a ganar. Pero ojo, Abinader, que usted podía quitar a algunos, pero a otros no. Hay 4 o 5, por lo menos Carolina, Víctor de Asa, Raquel Peña, son funcionarios electos. De Asa no fue electo por el voto popular, pero no puede ser eliminado por un decreto. Además, Pacheco, que aspira a la Secretaría General, no puede ser eliminado por un decreto. Gloria Reyes sí, que también. Es decir, que el asunto es bastante complejo, señores, del PRM, pero bien por el presidente Abinader. Él dice que ya se está cansando de ser tolerante y democrático. Nosotros lo advertimos desde el primer momento. No, que sí, que con un protocolo eso se resuelve. Mire, señores, ni la madre del político vale cuando está el poder de por medio, el poder estatal. En eso están todos. El PLD tiene hoy su comité político para ver la sentencia esa del Tribunal Superior Electoral que frenó la inscripción de candidatura. La Fuerza del Pueblo abre hoy hasta el domingo su proceso interno de inscripción del que quiera aspirar a distintos niveles. Ahí se explica dónde se deben apuntar. Finalmente, quiero rendir culto a la majestad del poder.
Se ha dicho aquí que muchas instituciones, incluyendo estamentos militares, la policía, no cumplen la sentencia del Tribunal Constitucional. Una cosa que nadie entiende. Pero el Tribunal Constitucional, si hacía falta lo que habían dicho algunos jueces, el 30 de abril emitió la sentencia 225-25 que prohíbe poner mote o sobrenombre a los expedientes judiciales, porque dice el Constitucional que eso va contra derechos fundamentales como la presunción de inocencia, el honor y la dignidad humana. Jenny Berenice asumió el 21 de febrero, es decir, que ella estaba ahí con esta sentencia de abril, pero en la gestión de Jenny, como ocurría en la gestión de Miriam Germán, se ponen nombres como Operación Lobo, Operación Jaguar, Operación Arrecife, Operación Begonias, Operación Camaleón. Eso es desacatar, violentar, saltarse una sentencia del Tribunal Constitucional, que si emite sentencia y no le hacen caso, se va a convertir el máximo tribunal, la máxima alta corte, en un relajo. Buenos días, Caterina. Bueno, buenos días, Nelson. Buenos días a Fede y también a Yulisa, a toda la audiencia de Despierta con CDN y, por supuesto, a nuestro equipo técnico, incluyendo la producción, que ha sido hoy con razón aplaudida. Aplaudida. Hay cosas así, Fede, eso es así como el estilo del verano, que se vea, que haya aire. Hace calor. Mucho. Señores, qué calor hace en República Dominicana en estos días. Tenemos polvo de Sahara. Ayer cayó un aguacero con ráfagas, cayó un aguacero con descargas eléctricas, tormenta eléctrica sobre Santo Domingo. Y bueno, lo que están indicando las autoridades vinculadas al tema meteorológico es que va a venir mayor sensación térmica, que salgan a la calle con ropa fresca, que tomen mucha agua, que se hidraten y que además se cuiden de la gripe, porque los efectos del polvo de Sahara incluyen, por supuesto, un tema alergénico. Hay mucha gente con que la sinusitis se le dispara, que los ojos le lloran. Todo eso es un cuadro regular, pero además en el país están influyendo varios virus, entre ellos influenza, también influenza A, influenza B, hay hasta COVID en menor medida y decían unos médicos hace 2 días ahí en el Foro Global de la Fundación Global Democracia y Desarrollo en Casa de Campo, porque hubo un escenario para el tema médico, que el COVID, después del tema de las vacunas, ha disminuido, por supuesto, en su fatalidad. Sin embargo, todavía hay personas que se resienten. 2 comentarios, compañeros, para arrancar la mañana. Son las 7:16. Rapidito les digo, amplío un poquito sobre lo que comentaba Federico y el tema de Brasil y el presidente Trump, que le ha enviado directamente una carta al gobierno del presidente Lula da Silva, en la que en el primer párrafo, aunque no se ve ahí en la carta, Kelvin, si quieres colócala para que la gente vea que fue un documento oficial de la Casa Blanca, le decía que era inaceptable, en esos términos, en mayúscula sostenida, a una comunicación de gobierno a gobierno del más alto nivel, en el que en el primer párrafo el presidente de un país le dice a otro: es inaceptable que usted haga tal o cual cosa, o que en su gobierno se haga tal o cual cosa. Por lo tanto, 50% de aranceles para usted. Señores, esto es, como dice Federico, algo nunca antes visto. Por supuesto, el presidente Trump nos tiene acostumbrados a este tipo de situaciones en las que, por supuesto, la sociedad en general se queda perpleja porque no es la conducta habitual. Lula le ha respondido al presidente Trump. Le respondió también vía Twitter, aunque hay una comunicación formal. Si el equipo de producción lo coloca adelante, el presidente Lula le ha respondido específicamente a las 8:56 minutos, perdón, a las 6:56 minutos de la tarde, en estos términos. Ante la declaración pública realizada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las redes sociales en la tarde del miércoles 9, es importante destacar: Brasil es un país soberano, con instituciones independientes que no aceptarán ser controladas por nadie. El proceso judicial contra quienes planearon el golpe de Estado es de exclusiva responsabilidad de la justicia brasileña y, por tanto, no está sujeto a ningún tipo de interferencia o amenaza que viole la independencia de las instituciones nacionales. En el contexto de las plataformas digitales, la sociedad brasileña rechaza contenidos de odio, racismo, pornografía infantil, estafas, fraudes y discursos contrarios a los derechos humanos y a las libertades democráticas. Esto es porque, recuerden, Brasil inició un proceso contra plataformas como Twitter. En Brasil, la libertad de expresión no debe confundirse con la agresión ni con prácticas violentas. Para operar en nuestro país, todas las empresas nacionales y extranjeras están sujetas a la legislación brasileña.
Y después dice, la información sobre el supuesto déficit estadounidense en la relación comercial entre Brasil y Estados Unidos es falsa. Las propias estadísticas del gobierno estadounidense demuestran un superávit de 410.000 millones en el comercio de bienes y servicios con Brasil en los últimos 15 años. En este sentido, cualquier medida de elevación unilateral de tarifas será respondida a la luz de la ley de reciprocidad económica brasileña. La soberanía, el respeto, la defensa irrestricta de los intereses del pueblo brasileño son los valores que guían nuestra relación con el mundo. Lula, al parecer, y esto después también de una declaración que dio esta semana, al inicio de la semana en el grupo de los BRICS, parece convertirse en uno de los principales antagonistas del presidente Trump, al menos en el escenario internacional. En el ámbito local, a mí me sorprende a veces lo que uno ve en los medios de comunicación, porque que lo diga alguien, que alguien diga una cosa u otra, no lo hace merecedor de ser cierto. Lo que uno puede hacer con el tema de las declaraciones y con el declaracionismo habitual al que hemos estado asistiendo en los últimos años, es que uno puede decir, tal declaración es oficial. Si eso se corresponde con la verdad o no, requiere quizás un proceso de investigación, pero al menos uno puede decir, tal persona lo dijo o cuál persona lo dijo. A mí lo que me sorprende es que se crea que la prensa está para arreglar la narrativa discursiva oficial. La prensa no está para eso. La prensa no está para corregir, para el correccionismo político, para el correccionismo discursivo. No. Voy a volver a insistir en esto. El Ministerio Público, independiente, si ustedes le quieren poner el apellido, pero la verdad es que es Ministerio Público, Procuraduría General de la República, llevó adelante una operación. En esa operación capturaron a varias personas, hicieron más de 26 allanamientos, mostraron dólares, mostraron tequila, mostraron bebidas de todo índole, mostraron vehículos de alta gama. Y dijeron en su nota de prensa textualmente que se trataba del desmantelamiento de una operación y específicamente del cartel de Sinaloa en la República Dominicana. Posteriormente, el presidente de la República en la semanal dijo, el cartel de Sinaloa no tiene operación en República Dominicana. El señor Cabrera Ulloa dijo, intentaron entrar en algún momento, se les detuvo, etcétera. Pero cuando usted lee incluso al vocero de la DEA en El País, Tony Velázquez, yo no lo había visto antes, pero bueno, apareció. Tony Velázquez dijo en un programa de televisión llamado El Informe que se trataba de una célula del cártel de Sinaloa en la República Dominicana. ¿Y qué es una célula? ¿Acaso una célula no es parte de una operación? El lenguaje es rico, pero no nos tomen como pendejos. Una célula es parte de una operación. Usted puede decir, no, es que no es una operación estructurada, porque la gente lo que quiere imaginarse es, bueno, las narconovelas, ¿no? Instaladas en Cotuí. No hace falta que exista la narconovela en Cotuí para decir que hay una operación, así sea mínima, básica, intermedia, como usted la quiera llamar. Operación es operación. Si usted quiere que le corrijan el lenguaje, no cuente con esta prensa. Búsquese a otra, que también la va a conseguir. Buenos días, Inés. Buenos días, Catherine, Nelson, Federico. Lo que pasa es que el tamaño de la célula parece que era pequeño. No, sí, pero la célula es célula. Era una... hay que ver celular. Sí. O bicelular, quién sabe, porque dicen que tenían solamente 2 personas. No sabemos. Mientras tanto, hay algo a lo que tal vez debemos ponerle un poquito de atención. En República Dominicana, de enero a este 10 de julio, la policía ha matado 59 personas. Ese número pareciera muy grande. Sin embargo, todos están medianamente justificados por las autoridades porque dicen que eran delincuentes. Los nombres de las personas, a pesar de ser muy jóvenes, hay personas ahí como el que mataron el día de ayer con 16 años. Muy jóvenes, y esto tiene que llevar a las autoridades a replantearse qué se está haciendo con la juventud de este país. Y más allá de todo esto, sí, quizás deberíamos pensar realmente en aquello del servicio militar obligatorio. República Dominicana tiene más de 400,000 ninis, personas que no estudian, no trabajan, y la mayor parte de estos no les interesa, pero reciben ayudas de las autoridades. Reciben bono gas, bono luz, bono de todo. Aquí hay bono para cualquier cosa. Díganos usted para qué quiere un bono y probablemente le salga. Y hay que replantearse si
esta política de darle dinero a la gente para cualquier cosa es realmente la solución a los problemas de pobreza que tiene este país. No voy a hablar de si los bonos incluyen el seguro subsidiado de SENASA, porque eso es otro tema, pero probablemente también lo incluyen. El día de ayer murió una persona de 16 años. Dicen las autoridades que era parte de una banda y que estaban completamente armados. Los padres de los jóvenes dicen que fueron y los ejecutaron en su casa. La policía dice que le entraron a tiro cuando ellos iban entrando al barrio. No sabemos quién tiene la razón, porque no hay videos que digan esto. Y tal vez quienes podrían desmentirlo están muertos. Hay otros jóvenes que también han resultado heridos. Lo que me llama la atención de todo esto es las edades de estos participantes. 14, 13, 16, 17, 18, 20. Cada vez son más jóvenes los que participan en actividades delincuenciales. El asesinato, porque esto es un asesinato de personas, las ejecuciones sumarias extrajudiciales que hacen las autoridades de la policía son asesinatos. No voy a decir que son justificados porque aquí no hay ningún planteamiento en la Constitución de la República, en el Código Penal, en el Código Procesal Penal que diga que porque usted es un delincuente hay que entrarle a tiro. Probablemente se lo merezcan. No me toca a mí juzgar eso ni nos toca a nosotros tampoco. La pregunta aquí es si 59 muertos de enero a los primeros días de julio podemos tomarlo como una admisión de que no hay que hacer con la juventud de este país y que 400.000 ninis significa también un fracaso de quienes tienen que trabajar con la juventud y de quienes en algún momento entendían que podían tener la solución para esto. De enero a abril solamente hay 50 supuestos delincuentes muertos, pero resulta que no todos son delincuentes. Hay un civil en Santiago y uno en Higüey que fueron muertos a manos también de policías y no eran personas con fichas, no tenían armas, no estaban involucrados en ningún tipo de delito y también resultaron muertos. Como ellos, puede que hayan otros más porque hay un subregistro. Solo el llamado a las autoridades y estar dentro de las filas delincuenciales, si significa que 59 muertos sean el colapso de una política antiviolencia, de una política antidelincuencia, que es lo que mantiene bajas, entre comillas, las cifras de la criminalidad del país. Hablan de criminalidad, pero no de asaltos y de robos y, por supuesto, no de muertos en famosos intercambios de disparos o en ejecuciones sumarias, pero si este es el método, entonces deberíamos también hablar de otra cosa y pongamos atención a aquel proyecto de ley del servicio militar obligatorio que cursa en el Congreso Nacional y al que las autoridades podrían ponerle un poco más de caso. A nivel internacional, solo decir que el Servicio Secreto ha suspendido 6 agentes por el intento de asesinato del presidente Donald Trump, que en 4 días va a cumplir 1 año. Entre 10 y 42 días se han dado todas las sentencias y han encontrado a los involucrados culpables. Hay desde supervisores del Servicio Secreto hasta agentes directos que participaron y han sido suspendidos en condiciones deshonrosas. Las autoridades del Servicio Secreto han encontrado serias fallas de seguridad y de operación en el cumplimiento de su deber de estos agentes. No se sabe si además estas sentencias podrían devenir en otras cosas, pero lo cierto es que los han encontrado culpables de los fallos y han sido separados de las filas del Servicio Secreto. El presidente Donald Trump, con aquella foto, con un tiro que le rozó la oreja, sangre en la cara y el puño encima, con aquella frase de fight, 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 pelear, luchar, se ha convertido en un ícono de la lucha en política a nivel internacional. Y hoy se sabe que todos estos agentes probablemente, o según la sentencia específicamente, no hicieron lo que tenían que hacer para cubrir los fallos de seguridad que hubo en ese meeting previo a la selección electoral. Y para cerrar, antes de pasar a las portadas, les tengo un video porque los países se la buscan. Cada país entiende su idiosincrasia y comprende cuáles son las necesidades que tiene. A propósito del turismo, en el que República Dominicana, por buena suerte, está haciendo un gran trabajo, los talibanes también están apostando, no se rían, que es verdad, están apostando a elevar la calidad del turismo. Ellos entienden que no pueden vivir solo de la guerra porque eso no deja
y se ha colgado desde un organismo oficial de los talibanes un video intentando trabajar para el turismo y están invitando a los estadounidenses a venir a su país como turistas. Yo quiero que ustedes vean el video antes de nosotros ver la portada, porque la gente, cada quien se la busca como puede. Miren ahí. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We have one message for America. Ellos dirán, cada quien hace su diligencia. Ellos están haciendo su diligencia. Miren cómo ellos Me dieron observan. ganas de ir. ¿Te dieron ganas de Sí, ir? sí, A sí, mí me no. dieron Bueno, cada quien promueve. Ahora, lo ¿tú que diste puede. cuenta? No aparece una sola mujer en el video. No, claro que no va a aparecer. Pero fíjense que ellos Es más, hacen... pensándolo bien, no voy a ir. Ellos circulan la parte de los datos de creación de las AK que han usado en las famosas guerras de los talibanes, y ellos especifican, está hecha en Estados Unidos. O sea, tenemos más coincidencias que disidencias, es lo que ellos están tratando de decir. Este video es viral a nivel mundial, está en prácticamente todas las grandes plataformas de periodismo a nivel mundial, y según los datos de las publicaciones, fue puesto a circular por un organismo oficial de Afganistán. O sea, que está confirmado que el video es real. Así es que si usted le da gana de ir a visitar Afganistán o quiere ponerlo en su listado de to-dos, de los quizás los sueños que tiene, los planes de futuro, si quiere ponga Afganistán, que dicen los talibanes que el peor peligro es que usted le den un AK-47 sin bala para ponerle flores de amapola encima, como usted vio que ellos lo pusieron. Están bastante creativos los talibanes. Con esto nos vamos a las portadas. Carolyn Cuevas está lista para decirnos cómo amanece el país. Adelante, Carolyn, buen día. Gracias, buenos días. Vamos a hacer este vistazo por el periódico El Caribe con la advertencia del presidente Luis Abinader a los presidenciables del PRM de que tendrán que salir del gobierno si continúan con el proselitismo. También ampliamos las declaraciones de Santiago Jacín, quien afirmó que SENASA supera la ética y los estándares de cumplimiento. En otra nota, pese a la disposición del Tribunal Constitucional, el Ministerio Público desacata el ordenamiento y continúa usando sobrenombres en casos de justicia. Cerramos con la inauguración de varias obras en Montecristi, encabezadas por el presidente Abinader. En la contraportada hablamos de deportes y de los Metros que calificaron a la semifinal de la LNB al derrotar 108-99 a los Marineros de Puerto Plata. Y pasamos ahora a nuestro portal digital cdn.com.do, donde usted puede informarse con las noticias más importantes en el país y el mundo, como esta del Ministerio Público, que solicitó prisión preventiva para los imputados en la operación Lobo. Además, 9 miembros de la red de narcotráfico se declararon culpables en la operación Búfalo NK. Y cerramos con el presidente Donald Trump, que recibió a 5 presidentes africanos con la mirada puesta en los minerales. Les invitamos a que visiten siempre cdn.com.do y que adquieran El Caribe para que estén enterados en todo momento. Parece que hoy es un día de usar el paraguas. El cielo se está nublando, parece que va a llover. Jim Suriel y el reporte del tiempo. Muchísimas gracias, muy buenos días. Vamos a conocer las informaciones atmosféricas en la región del Caribe, ya que nos encontramos bajo la influencia de la octava nube de polvo del Sahara, que estará con nosotros por lo menos hasta mañana en la tarde, en la noche, y todavía algunas partículas incidiendo en nuestro país el sábado. Este evento africano se quedará con nosotros para incrementar los procesos alérgicos y la sensación térmica en gran parte del territorio dominicano, y seguirá llegando más partículas porque esta nube todavía se encuentra en aguas del Atlántico, y estaremos observando el tránsito de una nueva nube sahariana, la número 9, que se moverá durante los próximos días, pero será ya la próxima semana cuando se acerque a nuestra región para así
influir directamente en las condiciones meteorológicas de República Dominicana. Mientras tanto, para hoy, una advertencia muy especial por temperaturas muy calurosas en gran parte de la región del Caribe y también en República Dominicana. Estaremos atentos, también podrían ocurrir algunas lluvias moderadas, especialmente en la tarde y durante la noche, porque ya está llegando nubosidad desde la región marina y por la humedad que llega desde el Mar Caribe, también podrían desarrollarse estas precipitaciones moderadas. Estas han sido las informaciones del tiempo. Mucho calor, una vaguada, polvo de Sahara. A la pausa. Regresamos con más de Despierta con CDN. Gracias a ustedes por continuar con nosotros. Son las 7:39 minutos de la mañana. Rapidito saludamos a la audiencia también de Facebook Live. Jacqueline Pérez nos manda buenos días a todos desde Atomayor. Saludos a la gente bonita de por allí. Josefina Taveras, también Dios los bendiga, dice gracias, amén, desde San Pedro. Genaro Álvarez Camacho, desde Elizabeth, New Jersey, conectado. Gracias, Genaro. Monchi Hiraldo, saludos también. Cristian Segura, buenos días. Queridas, bellas, elegantes, gracias mi amor. Un abrazo al equipo de periodistas de la mañana desde Santiago Villa Olímpica. Carlos Cuevas, estoy contigo al servicio militar. Bueno, ya yo no estoy para servicio militar, pero si tú quieres entrar allí, dale. Claro. Bueno, en vez de matarlo, que lo pongan ahí. Seguro que tiene más de 18, sí, claro, porque sí. Y seguro que no tiene hijos de 16. Por aquí está Monchiraldo también, creo que ya lo había saludado, sí, pero él dice, bendiciones, en nuestro municipio se sigue el grito de la población ante la escasez de agua. Recuérdanos, Monchi, de dónde es que eres para hacerlo y ponerlo en perspectiva. Dalvi Rodríguez está en Dajabón, provincia de Dajabón, provincia fronteriza. Pedro Celestino también desde Mao. Y Jocelyn Martínez nos manda saludos a todos. Amén. Son las 7:40 minutos de la mañana. Entremos de una vez en materia. Bueno, el Ministerio Público, en torno a la operación del caso de Color, la empresa de Color negó haber intentado sobornar al director del Intran, Milton Morrison, quien interpuso una querella en contra de los ejecutivos de la compañía que administra la emisión de licencias de conducir en el país. A través de ese tipo legal, de Color también rechazó el informe de supuestas irregularidades realizado por la Contraloría General de la República. Karelyn Cueva nos amplía. Al negar las acusaciones de supuesto soborno, el equipo legal de la empresa de Color aseguró que los acercamientos con la entidad reguladora del tránsito y su director Milton Morrison fueron para gestionar el pago de una deuda de 700 millones de pesos por los servicios de expedición de la licencia de conducir tras finalizar el contrato de 5 años en abril pasado. Los únicos esfuerzos de acercamiento ante el señor Morrison era, uno, la deuda. Me debe casi 700 millones y viene y se acerca una licitación. Pero además el contrato, habían puntos que cumplir que todavía no se habían podido materializar precisamente por la falta de recursos. Acusaron a Morrison de pretender favorecer a una empresa en particular con la nueva licitación del contrato y de utilizar la denuncia como una cortina de humo. Una licitación dirigida a un grupo empresarial de Santiago llamado Midas. Yo le digo los Reyes Mida, los que tienen la carpeta de pasaporte, la licitación de pasaporte, están como finalistas en la Junta Central Electoral. Que a Milton Morrison, ustedes saben, se le ha levantado una denuncia sobre una vivienda que tiene, estaba muy mediatizado y entiendo que es simplemente una cortina de humo. Además, exigieron a la Contraloría revisar su base de datos tras asegurar que las adendas que detectaron como irregulares fueron aprobadas por la entidad reguladora. Todas las adendas precisamente fueron aprobadas por Contraloría. Y al inicio me refería a la narrativa sesgada que quieren montar respecto a unos presuntos 700 millones de pesos que dice Contraloría que están como dubitativos. No. Ya les expliqué que de Color no tiene forma de manejar un peso hasta tanto, perdón, debo decir algo, que la fiduciaria Fimóvil, que no es ni siquiera el Intran que le genera pagos a de Color, es una fiduciaria. Este no es el primer escándalo que envuelve a de Color. Su nombre bailó en la investigación sobre la red semafórica y fue excluida del concurso para la impresión de la nueva cédula de identidad y electoral.
Decolor y el Intran también libran un proceso legal en el Tribunal Superior Administrativo, mediante el cual la compañía busca frenar la licitación para adjudicar la emisión de las licencias de conducir. Carolyn Cuevas, CDN. Una mala práctica que han tenido los abogados, y no me refiero a esta declaración, desde luego que no, con el mayor respeto, pero a lo largo de los años, es de mediatizar los casos jurídicos. Y se entiende porque a veces, si no se hace de esa forma, y eso lo sabe, que le pregunten a Luis XVI, que perdió la cabeza por eso, si no se le mete presión a los jueces de los medios de comunicación, pues los jueces pueden tener su libre albedrío en otra dirección. Lo cierto es que en este caso, en la especie, hay que resaltar que a diferencia de las prácticas tradicionales de las instituciones del Estado dominicano, una institución pública, el Intran, aunque ellos dicen que no han visto la querella, pero hubo una nota de prensa donde se decía que el viernes de la semana pasada se habían querellado contra esta empresa. Si eso es así, me parece que si dicen una nota de prensa un domingo diciendo que el viernes hicieron eso, tienen que serlo, aunque no lo hayamos visto. Si eso es así, la rueda de prensa carece de fundamento jurídico, porque es en los tribunales donde todos esos argumentos que están diciendo los abogados de esa empresa se tienen que dirimir. Si el Intran se querelló y los argumentos que dicen son falsos, no tienen pruebas, las pruebas están distorsionadas y todo esto, le corresponderá a la empresa en ese mismo tribunal poner los argumentos al contrario. No es en los medios de comunicación que van a ganarse los argumentos. Los pleitos se ganan en Estado de Derecho con argumentos y con pruebas. Y en una jurisdicción independiente, que en este caso es un tribunal apoderado. Dejaré para... Bueno, sí, está Carlos Pimentel. Vamos a ver. Sin embargo, esto pasó el día de ayer, justo cuando el director de contrataciones públicas, Carlos Pimentel, decía esto a la salida del Ministerio Público. Veamos. Pero con relación a Intran y lo vinculado a la licencia, la unidad antifraude en el día de ayer entregó un informe que tal vez puede Daniela, que es la directora de investigación, pueda compartir. Otra pregunta, Carlos. El abogado de la empresa que tiene adjudicada la licitación, no, que tiene el contrato de la licencia de conducir, dice que Intran no podía llamar a licitación debiéndole a ellos más de 700 millones de pesos, de que la ley de contrataciones públicas se lo impide. ¿Es cierto eso? Eso es falso si se refiere a la ley de contratación de la República Dominicana. Si se refiere a una ley de contrataciones que solo existe en su cabeza, es un invento más de todo el entramado de evitar que el Estado Dominicano pueda tener y realizar un proceso de licitación legítimo y competitivo. El Intran tiene un proceso. Bueno, aunque una palabra que está en el diccionario, entramado, se asocia en el imaginario dominicano a prácticas no santas. Yo tenía aquí la palabra entramados, precisamente porque aparentemente las bases de esta sociedad están siendo carcomidas por las malas prácticas, por el afán de lucro, por el dinero. Ahora es el Intran, ahorita fue una compañía de vigilancia privada. Culpables en gran parte son aquellos que desnaturalizaron la lucha por el asentamiento de la vida pública en este país, que se están rebotando las cosas. Incluso un ejemplo elemental, en esto de Operación Lobo que mencionan al INAIPI, como de las empresas que contrataron empresas de seguridad, que había soborno, la actual directora del INAIPI dice, no, cuando yo llegué ya yo encontré ese contrato. O sea, en vez de ella decir, nosotros vamos a investigar, ¿entiendes? O sea, ella como no fue conmigo, como fue la gestión anterior del INAIPI, ella dice, no, eso fue, yo encontré eso aquí. No, tiene que reaccionar de manera vigorosa. Y si encontró eso ahí, va a decir que va a averiguar a ver qué fue lo que pasó, que ella desconocía eso. Tener corruptos favoritos es que ha llevado a esta situación que nos salpican los casos de dolo, de corrupción por todas partes, porque lo que antes era una corrupción despreciable y execrable, ahora es una inobservancia, nada más. Bueno, sobre este caso me llama la atención y el que quiera profundizar más, vayan al periódico El Caribe, ahí hay un trabajo que habla sobre los aspectos técnicos.
desmenuzado el tema del contrato del Intran con Decolor, y explica que el contrato originalmente fue firmado en enero del año 2020 bajo la dirección de la señora Claudia Francesca de los Santos. Posteriormente también estuvo allí Rafael Arias, quien sustituyó a Claudia Francesca, recuerden, en el año 2020 cuando entró el nuevo gobierno, Hugo Veras, que asumió en el año 2022, y en este caso pues el señor Milton Morrison. Hay que revisar los detalles sobre eso. Ha habido mucho ruido alrededor del tema e incluso hay quienes han querido ponderar en el mismo momento que surge una denuncia contra el director del Intran, una denuncia a la que él está respondiendo también en temas de justicia. De cualquier manera, vale la pena que se amplíen las pesquisas sobre este contrato. Porque, bueno, ahí ya vieron ustedes, hay una empresa que está reclamando, es momento de que esto cambie, y los miembros de Decolor dicen, a nosotros nos deben 670 millones de pesos. En lo que la chava y viene, ese dinerito hay que pagarlo. Si hay un contrato firmado por toda esa gente, ellos tendrán como reclamar que el dinero tendrá que ser pagado. 670 millones de pesos. La pregunta aquí es... Perdón, Julie. Lo único que yo veo mal es que yo no sé si ese contrato está fraudulento, si hubo marullas, si no. Lo único que yo sé es que sacar la licencia es una de las pocas cosas que no da tanta brega en República Dominicana. O sea, la verdad es que si yo tuviese que renovar licencia, voy de una vez. Por si acaso. En el ínterin del asunto se fastidia ahora, con J ese proceso. Es más, pásame mi cartera ahí para revisar la fecha de mi licencia. Es tu fecha de cumpleaños. ¿Es mi cumpleaños? En tu cumpleaños. Ah, entonces, bueno, pero como quiera voy a ir pronto. La mía se vence el año que viene, así que cada 4 años o cada 5 años en tu fecha de cumpleaños. Ah, no, pues entonces tengo que ya renovarla de una vez. Tiene una vigencia de 4 años para los ciudadanos dominicanos. Exacto. ¿Verdad? Ya ustedes saben, eso está por fastidiarse, así que vayan a renovar. Es una pena. Hay que decir que ese proceso funciona y que de las intrínculis, de lo que hay detrás del contrato, pues los ciudadanos no saben mucho. Lo único que los ciudadanos saben es que pagan por ese proceso, que van y cumplen una serie de requisitos y que esperan tener su licencia, y a las autoridades que resuelvan lo demás. Lo que sí sabemos es que esa compañía Decolor tiene muchos años en República Dominicana. Y no es el primer escándalo. Ese contrato se los renuevan y se los renuevan y se los renuevan, y pues a uno le causa como que preguntas que en 5 años resulte que nunca le hayan encontrado nada y le estuvieran dando todas las facilidades para que operaran, y ahora pues de repente que en todos estos años solo ofrecieron soborno ahora. No sé. Yo creo que ahí hay muchas preguntas que deben ser respondidas. Ahí están de un bando y del otro sacándose los trapitos al sol. Ojalá y esto sea realmente el resultado de una operación de transparencia y no el resultado de una disputa interna entre dos grupos que han administrado durante mucho tiempo la cosa pública dentro de ese contrato de Decolor. Tiene mucho de disputa interna y nosotros en estos medios tenemos que cuidarnos. Sí. Yo estaba viendo lo que le están sacando a Morrison en la Florida. Sí, la casa. Una casa. Sí, el lavado, resulta que el que saca eso fue una persona que el jefe de Decolor presentó aquí como que tenía una plataforma. Sí. Entonces es un socio del jefe de Decolor de la otra parte. Que le saca eso a Milton Morrison, pero tan evidente que lo saque en un medio en que esa persona es la jefa de ese medio, el jefe de ese medio. Entonces ustedes ven, le sacan aquella factura a Morrison. Si uno se mete que Morrison tiene una casa de 49, 50 millones, se va a meter en un pleito, independientemente del trasfondo. Porque realmente lo que le han sacado a Morrison es una venganza, vamos a decirlo así, por lo que él está haciendo aquí. Que no sé si lo que está haciendo aquí amén de que sea o no cierto lo de la casa y los $20. Por eso te estoy diciendo, pero que nos metemos en esos pleitos, que resuelva. Pero renueve su licencia. Pero renueve su licencia. Lo único que nosotros queremos es que no se afecte el proceso. De que se saca fácil, se saca fácil. Exactamente, de que se mantenga el proceso con la diafanidad que se hace y que se ha hecho hasta este momento. Claro. Que no aumente el proceso también, que no aumente el costo ni económico ni logístico del proceso, y que las autoridades hagan lo que tengan que hacer sin que los ciudadanos se afecten. Pero de que eso es una disputa de dos grupos, lo es, sin duda. Amén de que, tal como tú dices, nosotros no sabemos si lo que se dicen de un lado y de otro es verdad. Claro. Si se ofrecieron $1 millón de coimas
y dicen ellos que le daban dinero en efectivo a otro tipo de empleados, lo hicieron solamente ahora, en el año 5 del gobierno. No, Mira, no cojan de tonto. Yo tengo una tesis que no soy partidario de la campaña sucia, aunque a veces me gustan las campañas negativas, porque es la única manera de uno enterarse de los pactos secretos entre políticos. Con chupancias. Y de todo ese tipo de cosas. Cuando ellos se sacan los trapitos al sol, es que uno se da cuenta. Entonces a veces hacen bien, uno se entretiene. Lo que yo recomiendo es que no nos metamos en eso. Con el perdón de Morrison. Qué caliente está. Está como la canción de cantante que a ti no te gusta. ¿Cuál? Bonnie Cepeda. ¿Cuál es la canción? Qué caliente estoy. A ella no le gusta porque le canta a Maduro. No, a mí la gente que le canta a las dictaduras por lo general me parece... No, ya no podemos dispersar. Yo a veces pongo un ejemplo que me surgen así. Mira, pero él lo hace para eso. Los merengues que le hicieron al jefe todavía se bailan. No, sin duda, es que la música es buena, sobre todo si se pagan con dinero que detrás tiene sangre. Bueno, seguimos. Vámonos al Ministerio Público, que solicitó anoche prisión preventiva como medida de coerción y además declaración de expediente complejo contra la presunta red de corrupción de los coroneles activos, generales retirados y empresarios. Ahí sí es verdad que hay conchupancia. Todos figuran en un grupo de 15 detenidos en el marco de la Operación Lobo. ¿Y qué otro nombre le van a poner, Nelson? Los apellidos de la gente, porque aquello de que no se le puede poner motes, pero bueno. Claro. Según las autoridades, se trata de una supuesta estructura delictiva que se apoyaba en la distribución de soborno por más de 100 millones de pesos a cambio de contratos de seguridad privada en las instituciones públicas. La procuradora y coordinadora de litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción, la licenciada Mirna Ortiz, después de depositar la solicitud de medida de coerción, dijo que el órgano acusador cuenta con una amplia base probatoria para sustentar la solicitud de prisión preventiva ante el tribunal correspondiente, de acuerdo con el Ministerio Público. Los arrestos de estas 15 personas se produjeron durante los allanamientos, que fueron 15 también de manera simultánea, en el Distrito Nacional y Santiago. Ahí también hubo un poco de conchupancia y de chivateo. Bueno, otro. De actualización de información. Pero las autoridades han hecho la aclaración de que no se trata de operaciones que se dieron en este gobierno, sino en años anteriores. Para los que están esperando ver nombres conocidos, funcionarios actuales, no los van a ver, porque eso es de administraciones pasadas. ¿Por qué le pusieron el lobo? Yo le digo a Nelson, que ¿te acuerdas de los cuentos de los niñitos? Ahí viene el lobo. Porque atacan en manada. Ah, también atacan en manada. No, el nombre le queda bien. Yo lo que quisiera es, Yulisa, no, el nombre le queda bien. Yo lo que quisiera saber es, en el organigrama de la Procuraduría General de la República, e incluso en la disposición espacial física de la institución, ¿cómo se llama el cargo y el cuartico donde está la persona? ¿Quién pone los nombres? Que su término de referencia es ponerle nombre al expediente. Sentarse, decir, vamos a ponerle a este lobo. Yo suscribo lo que dijo primero un magistrado sobre... Era el caso de Jean Alain, ¿verdad? Sí. Lo de Medusa. Medusa. Y ahora tomo la palabra de lo que dice el Tribunal Constitucional, porque realmente eso viola la presunción de inocencia, además de la dignidad. Por ejemplo, Operación Rata. No, esa no lo han hecho, pero no la han hecho, pero te estoy poniendo un ejemplo. No, pero la del lobo está linda. ¿Y Operación Gato? Sí. Ahí están criticando que el lobo no es tan fiero como lo pinta. No es tan feroz. También. El lobo feroz. Bueno, hay lobos que son viejos también, y hay lobos que pierden dientes. El problema es que en esta historia yo no creo que haya mucha caperucita. No, el tema de esta historia es, a propósito de la palabra anterior que señalaba, Nelson, de entramado, que más que ver el caso puntual, que fue posible, ojo, porque dentro de ese sector de la prestación de servicios de seguridad, que sabemos que los prestadores, voy a hacer lo más eufemístico posible, los prestadores tuvieron en el pasado algún vínculo con instituciones policiales o militares, porque al final cada empresa de seguridad es o fue de un guardia, retirado o en activo, póngalo como usted quiera. La realidad es que detrás de eso hay una serie de prácticas que son consuetudinarias, que son estructurales, y que si usted se mete a otras instituciones las va a encontrar. Entonces, más que atacar, y qué bueno que la Procuraduría está haciendo esto, más que atacar y evidenciar el caso, lo que hay que destruir es el patrón, porque eso que está pasando ahí, esa estructura con los suplidores, ese poner, por ejemplo, decir un contrato que en la subestación tal de tal empresa distribuidora van a haber 4 vigilantes y se paga 80,000 pesos por vigilante, por turno, y resulta que no hay 4, que hay 1, o resulta que no hay.
Entonces ya usted multiplica y le pone todo el diario, se puede imaginar. Ese entramado aplica ahí, pero aplica para la provisión de otros servicios que adquiere el Estado Dominicano en sus múltiples áreas de contrataciones. Y si usted quiere saber dónde está, identifique la institución del Estado que más dinero manejan y empiece por ahí primero y va a encontrar otros lobos de la misma manada. Hay que prestar atención al estamento militar. En este caso, que la Procuraduría llama Operación Lobo y que yo no estoy de acuerdo. Pero le queda lindo. Ahora tengo una camisa de fuerza yo que no puedo decirlo. Admite lo que le queda bien. En uno de los casos, el de Girón, ¿ustedes se acuerdan? El que cantaba. Girón decía que él recogía Ese coral. para su jefe. Ese coral. El coral. En este caso dice uno, ese sí es miserable, que a él le depositaban 700,000 y que él no sabía que eran de de su jefe y que a él le daban 2,000 o 3,000. O sea, depositaban en una cuenta de él 700,000, pero eso fue el jefe que me dijo, haga una cuenta que me No, van a pero lo peor es que depositar. ese no fue el que se lo puso en la cuenta de la esposa. No, y la yo no esposa sé, embarazada. yo sé que es un miserable. ¿Cómo te van el jefe tuyo Y a él que no depositar sabía. 700,000 y tú vas a tomar 2,000 de eso nada más? Nelson, pero acuérdate que hacerse el imbécil a veces funciona. Sí, una En ignorancia muy esos No, pero procesos yo quiero llamar la investigativos. atención por el caso de Girón, que parece que en esa estructura jerárquica, se en maneja esa así. disciplina militar que baja en línea, funcionan mucho ese tipo de cosas. No, hacerse el imbécil resulta y ha resultado para muchos Claro, involucrados en claro. estos casos. Sobre todo en el caso de los militares. Señores, pero en el caso de Hacienda, todo lo que se hicieron los imbéciles andan por ahí, andando en París, haciendo lo mismo que estaban haciendo en Hacienda, haciéndolo en este haciendo momento, negocio otra vez. Haciendo negocio otra vez. O sea que la imbecilidad en esos procesos de extracción de información funciona. Lo han demostrado estas autoridades, que usted se hace el imbécil, dice lo que le preguntan y le funciona. Es la ignorancia oportuna. Entonces, decir esta persona, que parece que ahí también hubo un chivateo, por lo que han dicho los abogados y toda la información que hay, de que se utilizaban unos con otros y que hubo uno que le prestó la cuenta al jefe, decía él, pero le depositaban todos los meses. Y que él por cada 700,000 pesos, él cobraba 2,000. Por amor a Jesucristo. No, así. Pero lo grande salía es que, mejor lo hace motoconcho. pero lo grande es que él decía que debió no hacer sabía. Uber, Debió hacer Uber, le salía mejor. y no tendría problema. Pero él no sabía, decía que de dónde venía ese dinero. Y no, él mejor ni preguntaba Durante porque era el años. jefe. No, durante durante Por lo años. menos el módico La diario, esposa digo. tampoco se preocupaba mucho. Pero No, ojo nunca se con el sabe. estamento militar, que siempre aparecen estos casos donde un jefe jerárquico da instrucciones en un entramado de corrupción. Hay algo Lo interesante en lamentable es que nosotros estamos saltando de un caso de corrupción a otro. A otro, Yo sí. quiero reivindicar una figura, no voy a mencionar su nombre, por la cual simpatiza mucho Federico Jóvenes. Nosotros somos aquí amantes de la democracia, de la libre expresión y de la institucionalidad. Por aquí hace falta alguien que chapee bajito. Que chapee bajito. Y que no reciba papelito, este es el mío. Exacto, no, exactamente. Que el chapeo sea real. Hay que decir que es interesante que esta investigación, dicen las autoridades, que surgió por una denuncia que envió al Ministerio Público la Dirección General de Ética Gubernamental que maneja doña Milagros Ortiz Bosch, y que este habría sido el origen. La Dirección de Ética recibió la denuncia y la tramitó al Ministerio Público, y estos son los resultados. Para los que decían que qué hacía doña Milagro y que qué era lo que pasaba por esa oficina, Eso te iba a ahí decir, está. que por fin le hicieron caso. Ahí está. Pero tú tuvo no que ir dices- 2 veces. Pero tú no ella dices que sometió tú no dices que 46 este casos Y caso- después fue con Pimentel hace menos de un mes. Tú no y dices ahí que este salió. caso es viejo, ¿Cuál? de administración anterior. Sí, pero de los involucrados son de administración anterior. Ajá, dirigente. Esas Milagro. estructuras están por encima de los titulares de los cargos, Claro. de los partidos que gobiernan y los presidentes que se juramentan. Pero Esas además que aquí estructuras nadie le marcha a los están militares, así permanentemente y aplican, vaya a los casinos, vaya donde hay alcohol, vaya donde haya juego, vaya ahí, vaya a todos esos sitios. Y usted la va a encontrar igualita, con otro nombre, otro apellido y el mismo ADN. Oye, Y qué bueno. recuerde, ser imbécil nunca había convenido tanto como últimamente. Ignorancia conveniente. Así Póngale es. nombre a esa película si usted quiere. Por cierto, hablando de temas de corrupción, transparencia, en la próxima parte vamos a conversar con los amigos de Participación Ciudadana. Ya están por acá listos para la entrevista. Coméntenos también en Facebook Live o en donde quieran, en Instagram también, con el hashtag o la etiqueta Despierta con CDN. Vámonos a pausa. Ya venimos, son las 8:03. Miren, ustedes saben que nosotros hemos sido tolerantes, somos democráticos, para que, bueno, pues puedan tener aspiraciones.
Sin embargo, nosotros ayer dijimos muy claro que no podía haber proselitismo y campaña desde las oficinas públicas. Eso no es posible. No puede haber campaña desde oficinas públicas, ni tampoco ningún tipo de proselitismo. Esto fuimos claros ayer y lo reitero hoy, de que se prohíbe esas actividades. El que quiera hacer campaña y proselitismo tendrá que salir del gobierno. Pero mientras tanto, lo que hay que es solucionar los problemas de la gente, solucionar los problemas de cada institución y los problemas de cada comunidad. Pueden haber aspiraciones, pero no puede haber campaña ni proselitismo en ninguna oficina pública. Regresamos con más de Despierta con CDN. Como les habíamos prometido en la parte anterior, ya están con nosotros Lady Blanco, coordinadora general de Participación Ciudadana, y Pancho Álvarez, coordinador de la Comisión de Análisis Político de esta organización, de PC. Vieron las declaraciones del presidente Luis Abinader. Ayer fue viral durante toda la tarde después de que dio esa declaración, y en la que no solamente la declaró in voce, sino que cogió su Twitter, escribió ese tuit que fue respondido inmediatamente por todos aquellos que están en proceso de aspiración presidencial dentro del Partido Revolucionario Moderno. Por ahí quizás sea bueno arrancar. A ambos la bienvenida. Gracias, Lady, gracias, Pancho, por estar con nosotros. Muy buenos días. Un placer, buenos días. Un placer. Bueno, en principio, para ponderar esa última declaración del presidente Abinader en virtud de esta campaña extraordinariamente acelerada y temprana. Mira, nosotros vemos un llamado positivo que haya hecho el presidente de la República, primero porque es el presidente del país y segundo porque es el líder de su partido. Es un llamado correcto. Nosotros hemos estado demandando en que se termine este proselitismo a destiempo, pero al margen de lo que el presidente aspira y solicita a su cuerpo de gobierno, yo creo que lo que se debe cumplir es con la ley. Ahí está la Junta Central Electoral, que es el órgano rector del proceso electoral, y la ley establece claramente, porque lo que tenemos es una constante violación a las leyes electorales, a la norma del juego. O sea, ustedes son los mismos que legislan esa norma de juego y no las cumplen. La ley establece claro cuáles son los tiempos de campaña, que se abre con la proclama que hace la Junta Central Electoral. ¿Qué estamos diciendo ahora? No hay un proceso de campaña abierto. Y la ley establece la sanción clara, que es una sanción fuerte, que es la inhabilitación de las candidaturas. ¿Y qué estamos viendo? Un proselitismo. ¿Y cuál es el problema aquí? No solamente que es una campaña a destiempo, sino que todos estos funcionarios tienen a su alcance los recursos públicos. Correcto. Y utilizan los recursos públicos, obviamente, para poder visibilizarse como una figura posiblemente a un proceso electivo. Y lo estamos viendo con todos los que están en los procesos ahora mismo, todos los que son funcionarios. Tienen a su alcance recursos públicos. Y eso hace obviamente que se debilite el sistema electoral y que la competencia también sea desleal porque la oposición no ha presentado candidatos. Pancho. Yo me pregunto si el presidente Abinader está haciendo una invitación a sus funcionarios públicos a que salgan del gobierno para continuar violando la ley. Porque ese tema de que los funcionarios tienen que concentrarse en sus funciones no abarca todo el problema que tenemos en materia de proselitismo electoral. Hay un decreto que es importante tomarlo en cuenta, que es el decreto 124. Es una belleza de decreto, dictado por el presidente Abinader precisamente para regular la publicidad estatal, inclusive. ¿Y qué prohíbe ese decreto? A los funcionarios públicos, el proselitismo, inclusive prohíbe, oigan bien este tema, prohíbe exaltar o describir sus logros. Y tú agarras y mira a David Collado, para poner nombre y apellido, ¿no? Claro. Y a Yayo San Lobatón. Wellington Arnaud. A Wellington Arnaud. Y esas personas están destacando sus logros en sus respectivas funciones. Permanentemente. Eso está prohibido en un decreto del presidente de la República, que se viola flagrantemente sin que haya consecuencias. Entonces, yo creo que el tema de la campaña a destiempo va mucho más allá. Y por eso nosotros en Participación Ciudadana, y ese tema ya quedó un poco de lado, cuando algunas personas estaban tratando de que el presidente de la República aceptara ser el presidente del partido el año próximo, que le toca al partido designar sus autoridades el próximo 2026, algunas personas dijeron el presidente Abinader debe ser el presidente del partido. ¿Para qué? Para que entre en este tipo de conflictos de interés
porque ahora mismo él como presidente de la República le puede decir a un funcionario, usted no puede hacer proselitismo, pero cuando lo haga ya sin ser un funcionario público, el presidente del partido que tiene que llamarlo a capítulo, lo va a hacer el presidente Abinader. Siendo presidente de la República y presidente del partido al mismo tiempo, entendemos que hay un conflicto de interés tener las dos funciones al mismo tiempo. Esta pregunta entra en el ámbito realmente del deber ser, porque la pregunta es, ¿la ley debe moldear y direccionar una sociedad o debe regular la existente? Si es así, esto que está pasando al PRM ya tiene meses pasando en el PLD, incluso con sentencia del Tribunal Superior Administrativo, y está pasando en la Fuerza del Pueblo. ¿No será que nuestro marco jurídico sueña mucho proyectando a 2027 en octubre, cuando la esencia de la sociedad dominicana es la campaña permanente? No. Es una pregunta dolorosa de hacer. Mira, la verdad es que nos han llevado a que seamos un país hiperpresidencialista, que estemos todo el tiempo en campaña. Sin embargo, las leyes establecen claro cuál es el ámbito de juego y por qué es importante tener ese ámbito de juego, porque hay que gobernar. Señores, no podemos pasarnos 4 años en un hartazgo en la sociedad dominicana, tú salir afuera y constantemente estar con un bombardeo, y entonces están las garantías no resueltas porque no se está gobernando, porque lo que se está pensando en una visión cortoplacista del Estado. Y mira, eso que tú preguntas, Federico, justamente en el informe que nosotros elaboramos de la observación electoral, nos preocupa porque en 20 años hemos reformado las leyes electorales cada 2 años. ¿Y por qué se debe eso? Una visión cortoplacista del Estado, falta de consenso, una visión también poca integral y una visión que lo que retiene es el poder. Vamos a legislar para 4 años. Ya en 4 años, después que pasemos esta función, si yo tengo mayoría, cambiamos las reglas del juego. Porque no se está viendo una visión completa del Estado. Y no se está mostrando tampoco una madurez institucional, que eso es lo que uno aspira. Al final los partidos son piezas clave en la democracia, no hay democracia sin partido, pero tienen que estar fortalecidos y tener reglas claras del juego. No podemos seguir violentando y que los órganos tampoco se hagan de la vista gorda de lo que está pasando, porque escuchamos al presidente de la Junta Central Electoral hacer el llamado justamente en febrero y lo repitió ahora en mayo, pero no vemos el accionar también de la Junta Central Electoral. Que la Junta tiene una herramienta poderosa en sus manos para poder controlar esto, y es la inhabilitación de personas que aspiran si están violando la ley. Ahora, ¿ustedes se recuerdan por qué se modificó la Constitución para unificar las elecciones nuevamente? Justamente para evitar para evitar lo que está pasando ahora, para evitar que estemos en campaña todo el tiempo. O sea, que es absurdo que esto esté ocurriendo sin que la Junta Central Electoral tome medidas ya no de advertencia. Ha hecho 3 advertencias. Yo creo que debe pasar a un segundo plano. Tal vez deberíamos, desde sociedad civil, ser el motor que ponga en funcionamiento el régimen de consecuencias que tenemos. Y mostrarle un respaldo a la Junta en caso de que accione en ese sentido, porque la Junta dirá, y yo me voy a tirar ese bache yo sola. Tú sabes que yo creo que el respaldo no solamente vendrá de instituciones como nosotros, la sociedad dominicana. Claro. Tú le preguntas, todo el mundo está cansado. Es imposible que tú tengas un bombardeo mediático en todos lados de aspirantes constantes a temas proselitistas, cuando sabemos que hay un deterioro del sistema básico, de la garantía básica. La gente lo que quiere es que le resuelvan sus problemas. Y perdone que tome un ejemplo también con nombre y apellido de un buen amigo mío, Yayo San, que tiene una palabra como emblema electoral, vamos a decir. Él dice, vamos. Vamos. ¿Ese qué es eso? Ese es su emblema electoral. Ese es su símbolo de campaña electoral. Y lo utiliza, yo lo veo en televisión y lo veo utilizando, digo yo, y es el director de aduanas. Entonces, realmente, y ese tema de la campaña de tiempo se une a algo que está ocurriendo y que era previsible que ocurriera, porque ocurre en todos los segundos términos. Es que en el segundo término, y sobre todo cuando el presidente no aspira a la reelección, la corrupción comienza a crecer y se sale de control. Creo que escuché a alguien decir que el tinaco estaba rebosado, lleno de agua y se está rebosando, porque el mecanismo de control, hay que darle a Federico el derecho de autor de esa palabra. Pero bueno, no es que el mecanismo que controla
no está funcionando. Claro. Y entonces, obviamente, la válvula. Entonces se va a rebosar de agua y va a inundarnos a todos. Eso no va a afectar a todos. Porque se necesitan los recursos públicos para hacer campaña. También Bueno, esa es otra cosa. El presidente le ha dado contexto a un gran tema que él mismo creó. Hoy por la mañana, producción inició el programa con un tema del Puma, José Luis Rodríguez, culpable soy yo. Recuérdense que no solamente lo que alabó la gente de que no voy, que doble candado, sino que el presidente fue que llamó a que se inscribieran, lo que aspiran, un cuadernito, vamos a un almuerzo con lo que aspiran. Muy bien intencionado. Pancho dice algo importante, porque esto derrama, esto del presidente. Sí. El presidente debió agregarle, además, no es que salgan a hacer campaña, es que no pueden hacer campaña. No se puede y ya. Y además, él menciona a los precandidatos, pero yo mencionaba a la Secretaría General. Ahí también hay una lucha fiera de gente que maneja recursos. Es casi una trampa, pero ni modo. Vamos a ver en qué parará la cosa. Ustedes andan blandiendo ahí un diagnóstico, un informe del sistema electoral, del sistema de partido, que se quema cada vez que ustedes hacen un informe. Pero no quisiera entrar ahí, Lady. Pusieron el tema ustedes de la publicidad estatal. Sí. En el 24, el año anterior, fue una cosa espantosa, pero eso ha seguido este año también. Igual. Díganos algo de eso. Mira, nosotros hicimos un levantamiento de cómo se ha ido comportando la publicidad estatal. Hicimos un balance entre lo que se gastó en el 2023, 2024 y 2025, en el primer cuatrimestre de esos meses, de manera comparativa. Y fíjense por qué es tan importante que lo hagamos. En el 2023 se gastó 491 millones de pesos en publicidad. ¿Y cómo se dispara en el proceso electoral? A 3.121 millones. Bárbaro. Para que ustedes vean. De 400. De 400 sin que surja una razón que uno pudiera comprender que tuvimos una crisis, como la pandemia, que una pandemia, te puedo entender que hubo una campaña de vacunación, pero ese no fue el caso. Entonces, nos vamos ahora al 2025, el primer cuatrimestre, ¿verdad? Estamos contando que es el primer cuatrimestre. Aquí solamente publicidad y patrocinio. 4.445 millones de pesos. Es absurdo lo que estamos gastando. Nos hablaron el año pasado de que había que abordar una reforma fiscal, porque había que mejorar el gasto, había que identificar nuevas fuentes de financiamiento para hacer frente a las necesidades básicas del Estado dominicano. Pero estamos gastando, no estamos hablando de la calidad del gasto. Aquí nos dice claramente que la calidad del gasto no está acompañando la visión y las necesidades del pueblo dominicano. Porque ¿en qué estamos gastando? ¿En qué estamos gastando? Pero no obstante eso, aquí hay unos niveles de discrecionalidad en estas contrataciones, que eso es otro. Muchas de estas contrataciones, casi todas, se hacen por niveles de excepción, porque no hay una ley que regule realmente esa publicidad estatal, a pesar de que justamente Pancho lo abordó, el decreto del presidente de 2024 abordaba claramente que que se permitía la publicidad gubernamental. Pero eso no se ha cumplido. No se ha cumplido. Y aquí vemos cómo se utiliza la publicidad gubernamental para espacios que tú a veces dices, pero ¿cómo es que a un espacio que no tiene visibilidad y que no está promocionando, más que no sea la obra de gobierno, se le están pagando 15, 20 y 30 millones de pesos? A nosotros como medio nos sorprenden los montos. Quizá porque hay medios que no están dentro de los Algunas personas nos han dicho, beneficiados. esos datos no son ciertos, del gobierno. Y nosotros decimos, ofrezcan sus datos. Claro. O sea, estos son los nuestros. Comparen. Ofrezcan sus datos. Desmientan con más datos. No tenemos ningún problema en revisarlo. Ahora, es más, creemos que es más. Adivinen por qué. Porque aquí, en este balance, solamente está tomando patrocinio y publicidad. Aquí no se está tomando los eventos, que son parte de la publicidad, ni las impresiones, ni las diagramaciones, que obviamente subirían muchísimo más el costo. Y nosotros no estamos en contra de la publicidad estatal. Creemos que es importante la publicidad estatal. Lo que queremos es que se asegure la calidad del gasto. Y la transparencia. Por ejemplo, yo me voy a permitir, porque a veces cree la gente que yo estoy especulando, yo no estoy especulando, yo estoy citando el decreto 124 del presidente que prohíbe, oigan bien,
comillas, como dicen. Usar publicidad que tenga como objeto o efecto destacar los logros de gestión o los objetivos alcanzados, salvo en el marco del periodo de rendición de cuentas ante el Congreso Nacional. Establece en qué momento tú sí puedes hablar de tu gestión. Pero fuera de ese tiempo no se puede. Y eso es lo que estamos viviendo constantemente. Lo que queremos es, ahora por ejemplo, que con movilidad se mueve RD, que se llama. RD se mueve. RD se mueve. ¿Pero para dónde? Ese es un excelente ejemplo de cómo se puede utilizar la publicidad estatal para llevar educación a la población, para que entienda cómo se puede doblar, que no se puede doblar a la izquierda y por qué razón no se puede doblar a la izquierda. Concientización. Concientización. Eso es lo que brilla por su ausencia en la publicidad estatal en la mayoría de los casos. Se puede educar con campañas publicitarias, inclusive República Dominicana tiene muchos desafíos para educación publicitaria, no solo el tema del tránsito, el tema de la moral y cívica, el tema de las enfermedades o de condiciones mentales, la prevención para los temas la violencia de género es un tema central, la prevención del cáncer de mama. Pero no solo eso, las enfermedades endémicas que vienen cada pero además, tiempo. por ejemplo, el tema de los servicios, los .gov, que la verdad son una alternativa para que la gente pueda acudir y no va a pasarse 3 días resolviendo trámites. O sea, yo pienso que es una iniciativa interesante. Me tocó antes de ayer la experiencia de tener que buscar un documento en un .gov en el que está por lo menos en Malecón Center. Eso es un desastre. El de Malecón es un desastre. El de Malecón Center, eso es un desastre. Mira, yo tengo buena experiencia con el de San Vil. Es un desastre, un calor horrible, filas que no se terminan, gente que no tiene mucha información, pero además de eso, en Malecón Center hay una cantidad de locales, propiedad del Estado, todos vacíos desde hace años, o locales enormes que todos pertenecen al Estado, que podrían estarse utilizando en vez de estar alquilando locales que son una fortuna, por eso te digo y están todos sin que usar. Aquí tenemos un problema de la calidad del gasto, o sea, qué es lo que estamos gastando y cómo lo estamos gastando. Y el problema de el problema también de la publicidad es la opacidad. Entendemos, no es que el Estado no contrate, claro, el Estado tiene que contratar y es legítimo que lo haga. El tema específicamente es la opacidad con que se hace, que también violenta la equidad en los mismos medios de comunicación. Porque si tú me estás otorgando contratos sin ningún tipo de requisito, con unos niveles de opacidad a un medio específico, porque te beneficia por una forma particular, entonces tú me estás hablando de corrupción. En algún momento desde algunos litorales del Estado se trató de justificar diciendo, con relación a los gobiernos anteriores, de que la publicidad estaba desconcentrada en el gobierno anterior y que al unificarla toda en un punto, el volumen se ve alto, pero cuando se suma todo, en realidad es diferente. Eso fue un argumento que se planteó. Quisiera saber lo que dice la data. Y lo segundo es con relación a la modalidad de ejecución de la publicidad. ¿Qué tan diferente ha sido y qué trazabilidad, seguimiento del dinero público hay con esta modalidad de contratar agencias de publicidad que ya son empresas privadas y que cuando tienen el contrato, de ahí en adelante ya no se sabe lo que está pasando, porque no se ven los subcontratos de los beneficiarios? Ahora, ¿quién decide el contenido de la publicidad estatal? ¿Las agencias o el gobierno? ¿Quién lo decide? Pues obviamente el gobierno. El gobierno tiene que aprobarlo. Tú lo puedes llevar al sector privado. El sector privado contrata publicidad. ¿Y quién decide? Es la agencia que decide. El cliente. Es el cliente. Entonces aquí obviamente hay que tomar control de esto. Por eso yo digo, nosotros tratamos de trabajar de buena fe. Nosotros no tenemos aquí un culpable favorito, si el gobierno pasado, este gobierno. No, lo que queremos es que si ha habido errores en el gobierno pasado no se repitan en este gobierno, ¿no? Y eso es lo que a veces nos sorprende cuando nos dicen, no, porque hay que comparar que lo mal que lo estamos haciendo. Yo creo que hay que tomar medidas para mejorar. En tema de la publicidad, por ejemplo, un examen de cómo se gasta. Nosotros quisimos encender la mecha, como se dice, con este informe que prepararon unos técnicos de participación ciudadana y que fue objeto de revisión por parte de expertos de participación ciudadana. O sea, no fue un tema que sacamos alegremente, sino
que los técnicos nuestros lo revisaron y después miembros del Consejo de Participación Ciudadana lo volvieron a revisar para encender la mecha, para que este tema, que por cierto, a pesar de que la mecha está encendida, no hemos visto ninguna reacción del gobierno tratando de explicar ese tema de la publicidad. Y lo que queremos es eso, que haya transparencia con ese tema. Desde el momento que haya transparencia va a haber mejor calidad del gasto, porque la transparencia empuja a mejorar la calidad del gasto. Ojalá que sí. Y no hay trazabilidad. Tu pregunta, no hay trazabilidad. Sí. Después de que la agencia coloque, no hay trazabilidad. No hay forma de tú identificar. Además, también otro tema es que no se sabe qué se está contratando, o sea, en base a qué se está contratando, requisitos, cuáles son las campañas que se están contratando, nada de eso porque hay unos niveles de opacidad en la forma de contratación. Sí, a veces entonces, los contratos dicen estrategia de tal cosa. En los periódicos estamos sufriendo esta situación. Sí. Incluso en febrero, en enero, se firmaron 2 grandes contratos de 600 millones de pesos con una publicitaria, que parece que hace muy bien el trabajo porque también la usaba el gobierno anterior. Creo que la manejaba esa cuenta Peralta y lo siguen manejando aquí. 1.200 millones con cuestiones generales, estrategia para tal cosa. Pero en el derrame, en los detalles, uno no lo ve. Por lo menos los medios nos quejamos de que realmente la estamos pasando mal. Dice, no, que ahora se licita, bueno, pero hablamos todos los medios y no está llegando la publicidad. ¿A Al dónde está contrario, yendo ese dinero? nos sorprendemos cuando vemos en algunos medios, y ¿cómo que le llaman? Influencers, que se están llevando la gran tajada. Claro. Pero ojalá que se pueda transparentar esa situación. Justamente el Ministerio de Turismo contrata, o no sabemos si, por los niveles de opacidad no sabemos si lo contrata el ministerio, quién lo contrata, pero tienen la mayoría de los influencers del país. Cada vez que tú ves que van a anunciar que se aumentó la cantidad de visitantes, pues el bombardeo en las redes es a través de... a pesar de que anunciar que aumentó es violar el decreto 124 del presidente Abinader. O sea, sí. Pero o sea, también, que la rueda de prensa con pantalla y todo que se hace todos los meses, el turismo es ilegal. ¿Dónde entra la restricción? Explícame cómo eso aumenta el flujo de turistas de Estados Unidos. ¿A quién le están hablando con ese mensaje? ¿Cuál es el target? Pero ¿dónde está la línea que separa la información dura de la violación del decreto? O sea, no hay una línea o una franja gris, porque que un ministro se pare de una estadística parecería a priori que bueno, que es normal. Que no para que lo dé todos los meses ya es otra cosa. El problema es en tu página en internet. No, y ahí está la semanal, utiliza la semanal, es una herramienta importante que cuesta el Estado Dominicano. Tiene la página web también. Además, utiliza la página web, exacto. Tú puedes pagar publicidad haciendo a los periódicos, informando para que la ciudadanía sepa que se aumentó. Pero constantemente hacer un evento todos los meses en un espacio que cuesta, porque eso cuesta, montar un evento como el que se cuesta, la movilización de esos influencers también cuesta. Eso tiene un costo realmente. Entonces estamos hablando de la calidad del gasto y la opacidad de esas contrataciones que realmente uno no sabe. ¿Y la finalidad de ese gasto cuál es? Promoción electoral a destiempo. Volvemos de nuevo al mismo punto de partida, que eso es lo que hay que prohibir. Y que la gente se concentre en el trabajo y no, yo voy a renunciar a mi posición oficial para poder ir a hacer campaña. No es que tú estás violando la ley entonces, como quieras. Es que tampoco puedes. Es que no puedes hacerlo. No estamos en campaña. Concéntrate en gobernar y ya veremos cuando se abra la campaña quiénes van a tomar una licencia, porque Participación Ciudadana va a estar ahí también. Cuando se abra la campaña va a haber algunos que van a querer seguir en la posición pública y hacer campaña al mismo tiempo, mezclando ambos temas. Y eso tampoco es posible. No se puede utilizar la función pública ya dentro de un periodo de campaña para hacer promoción. Y me recuerdo que una vez visitamos a un ministro para presentarle un programa de participación ciudadana que tenía que ver con esto. Y ese ministro dijo, bueno, pero yo nunca utilizo mi posición gubernamental para hacer campaña electoral. Digo yo, bueno, pues mire, son las 10:30 de la mañana, hora laborable, que le estamos pagando los ciudadanos a usted. Y usted está aquí, no como ministro, sino como presidente del partido que nos recibió y lo agradecemos. Pero bueno, es que se mezclan los temas, porque hay una cultura de que no hay que hacer una diferencia y que eso está muy bien. Pero la gente asume el recurso público. El recurso público no solamente son los recursos que pueden entrar por tema de corrupción, es utilizar el vehículo del Estado,
la gasolina del Estado, el recurso humano del Estado. El personal que trabaja contigo en tu dirección o es utilizar recursos públicos también. Eso es evidente. Miren, señores, no quisiera que se fueran sin hablar del diagnóstico, del informe, sistema electoral y de partidos. Miren, si me permite, Lady, para introducir el tema y que Lady lo pueda describir, lo que estamos haciendo ahora es recoger todo lo que ocurrió durante el año electoral, analizarlo y ponerlo en blanco y negro. Algunos nos dicen, pero es muy temprano para eso. No, porque no hay, para recoger esa información, esa data y analizarla de cara a mejorar el sistema electoral. No hay que esperar. El 24. Sí, exacto. Ese es el análisis, la data del 24, del año electoral, y el análisis del mismo, y cómo se puede mejorar el sistema electoral. Para el 28. No se puede hacer eso en el 27 o en el 28 porque ya es demasiado tarde. Hay que comenzar temprano para ver si se pueden introducir algunas mejoras en el sistema electoral. Yo voy a decir que comenzando este balance fue a través de una consultoría, siempre nos preguntan, ¿no? Los fondos públicos, los fondos de participación, concursamos en la Unión Europea, y esto lo estamos haciendo en conjunto con CIPAF, que es el Centro de Investigación Femenina, porque toca un tema también específico de género, y el consultor Gustavo Oliveira, que hizo este estudio, que justamente también hizo el estudio del MEPIP con relación a la calidad de la democracia. Yo creo que es uno de los estudios más valiosos, que nos debe llamar la preocupación. Y justamente uno de los temas centrales, al menos desde la óptica del trabajo que nosotros hacemos, es la falta de confianza de la ciudadanía en los partidos políticos. Y a partir de ahí hay que trabajar. Los partidos políticos tienen que hacer un trabajo interno, las democracias internas dentro de sus partidos, las transparencias dentro de su partido, la distribución del mismo financiamiento del partido adentro de sus partidos. Son temas que nos preocupan mucho porque esos niveles de abstención que estamos viendo, va a llegar a un punto que no va a legitimar el poder. En la medida en que la gente no salga a votar, el gobierno que entre no va a ser legitimado. Porque si tú tienes un porcentaje que se abstiene en cada periodo electoral, pues tenemos que hacer un trabajo de identificación que está pasando. Aparte de eso, otro tema que creo que es un tema central, la falta de conocimiento, lo que significa la democracia, porque más del 43% de la población entiende que se puede vivir en democracia sin partidos políticos. Y ahí tú te das cuenta que estamos en un cimiento muy débil de lo que significa la democracia. Y otro tema es el financiamiento. Tenemos que obligatoriamente, de manera urgente, abordar el financiamiento de los partidos políticos. Un financiamiento desproporcionado a la cantidad, obviamente, de habitantes que tenemos, a nuestra rentabilidad per cápita. Es uno de los financiamientos más altos no solamente de la región, del mundo, que se le entrega a los partidos. Y se le entrega sin ningún tipo de transparencia real. Los candidatos no tienen la obligatoriedad de rendir informes. Es el financiamiento privado más opaco de la región. No hay obligatoriedad de saber de declaración. Vamos a poner, los partidos sí tienen que entregar unos informes que son informes sin ningún tipo de pericia técnica que se entregan, y lo vimos aquí porque en el balance pudimos identificar que los gastos que presentan los partidos, tú dices, bueno, hay gastos en nómina, pero después tú te das cuenta que los gastos, es increíble, el tema de formación queda a un lado en procesos electorales, los gastos son temas clientelares, y como el clientelismo se queda como parte central de las estrategias partidarias. Aquí ya no hay ideología, no podemos hablar de ideología, la gente no se motiva por el discurso, ya obviamente hay una clase media, sí, que es la que se abstiene, esa clase media que se está absteniendo de votar, no está saliendo porque las ofertas que le presentan no son atractivas. Ahora bien, el clientelismo se mantiene con la clase más empobrecida y la parte urbana, pero urbana más vulnerable. Claro. Pero el tema del financiamiento opaco, sobre todo el financiamiento privado, no se sabe. Tú no puedes identificar quién, a qué candidato aportó, cuánto aportó, y eso no debe de falta de transparencia, obviamente nos preocupan y nos dicen por qué es tan desigual en una campaña o una contienda electoral. Además, señores, somos el único país del mundo que con el 0.1% de los votos usted recibe fondo público, 500 votos.
Yo tengo vi si es tan lucrativo que hay tanto una proliferación de partidos, ahora tenemos 35, pero recuérdense que la Junta Central Electoral tuvo que hacer un balance porque hubieron más de 120 inscripciones para partidos políticos. Entonces, ciertamente tenemos que abordar el tema del financiamiento. Es uno de los grandes desafíos que tenemos. Y un tema que se toca en este estudio, que no ocurrió durante el 2024, pero va a tener incidencia por lo visto para el 2028, es el de las candidaturas independientes. Sí. Y se hace un estudio comparado de las candidaturas independientes en la región. Y bueno, el resultado, no solamente en República Dominicana, en la región, es frustrante, ¿no? Porque las candidaturas independientes no han funcionado adecuadamente, a pesar de que agregan valor. ¿Por qué agregan valor? Porque obligan a los partidos políticos a mejorar. Porque esas candidaturas independientes son personas que se han ido de los partidos políticos descontentos. Entonces, a la medida en que haya candidaturas independientes, eso obliga, presiona a los partidos políticos a mejorar. Es importante, a salir del status quo. Es importante decir que, porque ahora salió esta misma semana, ¿no?, que la comisión que estudia la ley, el proyecto de ley que sí, la Junta Central Electoral no está de acuerdo con la candidatura independiente. Bueno, mire, usted puede estar o no de acuerdo, pero el Tribunal Constitucional ya dijo que existen. Las candidaturas independientes existen. Entonces, hay dos caminos nada más. O se modifica la Constitución para eliminarlo, o el Tribunal Constitucional cambia de criterio. Correcto. No existe otro No hay otra vía. Mientras tanto, hay un desacato a la hay sentencia. que regularla. Claro. Porque existe, Gracias, pero hay que Pancho. regularla. Pancho, gracias, Lady. Se Bien, nos fue el tiempo. Antes que se vayan, entren a la página de participación ciudadana, al ciudadana.org, para que vean el estudio. Yo creo que es un estudio que nos debe llamar a todos la reflexión, porque al final todos somos parte del sistema electoral. Les agradecemos enormemente que nos hayan acompañado en esta mañana. Feliz resto de este jueves. Pancho Álvarez y Lady Blanco de Participación Ciudadana con nosotros. Vamos a pausa. Venimos ya. Hoy es jueves lluvioso, y si cae el mismo aguacero de ayer, lo que uno debería quedarse en su casa, pero otros decidirán ir a ver la cartelera del cine. Y para ello, entonces, para los que quieran atreverse a ir al cine hoy, vamos a ver cuáles son las películas que tenemos con Yeuri. Buenos días, qué forma de vender este segmento. No, señores, vayan al cine porque si hay vehículo, una sombrilla pueden ir. Y fuimos invitados el pasado martes al estreno, más una proyección especial de Superman. Viene buena. Dije que está buenísima la película, está muy me buena, dijeron. la producción. Sí. ¿Quién es Superman? Es un actor ahí ¿Nuevo? poco conocido, relativamente, lo diré a continuación, pero está bien. Me dijeron eso. La trama está interesante, la producción está bien, la dirección. Yo creo que es una buena alternativa, un Superman diferente, un poquito más vulnerable, más humano. Y está muy bien. Yo quiero ver Fórmula 1. Fórmula 1 también está Que parece que está muy buena. Muy buena. Así como Brad Pitt, vamos a ver. Vamos a ver entonces. En un mundo que ha perdido la fe en la bondad, Superman lucha por reconciliar su herencia kryptoniana con los valores humanos que moldearon su carácter. Así es, Superman, la cinta de acción, aventura y fantasía dirigida por James Gunn y protagonizada por David Corenswet. Criado en la Tierra, representa la verdad, la justicia y el estilo americano, pero debe enfrentarse a un mundo cínico que cuestiona sus ideales. Entre el deber de proteger a la humanidad y la búsqueda de su identidad, Superman demuestra que la esperanza y la bondad nunca pasan de moda, incluso en los tiempos más oscuros, inspirando a otros a creer en un futuro mejor. El triunfo de la democracia, un documentario dirigido por René Fortunato, también llega a las salas de cines de República Dominicana. Muestra la agitada vida política dominicana en los años 70, teniendo como eje central la lucha del pueblo dominicano por el establecimiento de una democracia verdadera, al tiempo de resaltar las figuras históricas de José Francisco Peña Gómez, Antonio Guzmán Fernández y Joaquín Balaguer, basado en una rigurosa investigación sobre el periodo de 1974 a 1978 en fuentes bibliográficas, periodísticas y en testimonios orales confidenciales de participantes de los acontecimientos que se narran. Lecciones de un pingüino, cinta de drama y comedia que también llega a las salas de cines de República Dominicana. En ella actúan Steve Coogan, Jonathan Pryce y Vivian El Haber, dirigidos por Peter Cattaneo. Sigue la historia de un inglés decepcionado tras ir a trabajar a una escuela de Argentina, pero su vida cambia después de encontrar a un pequeño pingüino que se convierte en su amigo y maestro de las lecciones más importantes de la vida.
En los estrenos de streaming, la serie que vamos a destacar es Ballard, una excelente opción que se puede ver en Prime Video desde el 9 de julio. En ella se muestra cómo la detective Renée Ballard ha asumido la compleja responsabilidad de encabezar una nueva y vulnerable división especializada en casos sin resolver dentro del Departamento de Policía de Los Ángeles. La unidad, aún en proceso de consolidación, se enfrenta a enormes desafíos, falta de recursos, expedientes olvidados y una carga emocional acumulada tras años de silencio e impunidad. Sin embargo, la protagonista está decidida a transformar esa debilidad en una oportunidad, confiando en un equipo de voluntarios comprometidos con la causa y en la experiencia del detective retirado Harry Bosch, quien regresa al ruedo para aportar su mirada aguda y su instinto forjado en décadas de servicio. A medida que avanzan en la revisión de casos antiguos, Ballard deberá enfrentarse no solo a la resistencia institucional y a pistas desvanecidas por el tiempo, sino también a sus propios demonios personales. Las heridas del pasado, tanto profesionales como íntimas, resurgen mientras se adentra en investigaciones que pondrán en riesgo su seguridad y la de su equipo. Bueno, ahí está, bastante interesante todas esas historias que pueden ver a partir de ahora, señores. ¿Están en los cines ya? ¿A partir de ahora o de esta noche? De esta noche o de ahora también, porque está en la plataforma digital. Ah, sí. O sea, todo puede ver. Bueno. Gracias, Jerry. Gracias. Mira, estamos la próxima vez que venga, ven con la palomita. Está bien. Gracias, Jerry. No se aguanta. Necesitamos una pausa. Vamos a una pausa. Rapidito para los deportes. Fran Camilo. Muchas gracias. Espera que no me da tiempo para hablar de sus medias, muy bonitas, sí, para hablar de los metros. Señores, clasificaron los metros en el día de ayer, ganaron un partidazo, demostrando el poderío que tiene este equipo de Santiago, con una ofensiva demoledora de Juan Guerrero, Jerry Matos, Omar Silverio y el resto de la tropa para vencer 108-99 a los Marineros, y con esto aseguran su clasificación a la semifinal de la Liga Nacional de Baloncesto. Otro partido del día de ayer, y en él los indios cayeron ante los Titanes, que demostraron tener estos Titanes un jugador que está por encima del promedio. No fue el que más anotó, pero demostró con unos movimientos, unas ofensivas, Luis Montero, alias Pinguilín, que está por encima de la liga. A pesar de que la Superliga tiene muy buen nivel de baloncesto, él ha demostrado que le queda pequeña esta liga. Pero bueno, no fue necesariamente él el héroe para que los Titanes ganaran. Richard Bautista, Yacel Pérez y Jonathan Araujo fueron el tridente con el que los Titanes consiguieron ganar 84-73 a los indios, y con esto los Titanes se van metiendo también a la siguiente fase, al menos se acercan a la clasificación. Se inauguró ayer la final de los Juegos Fronterizos. Miren, ahí estuvo el presidente Abinader, ahí estuvo el ministro de Deportes, que es el que organiza esto, ahí estaba Nelson Cruz, lo ven ustedes ahí como anfitrión en Montecristi. Estos juegos son sumamente importantes, y qué bueno que el ministro Kelvin Cruz haya decidido rescatar estos juegos que hacían 10 años no se desarrollaban, y dijo que esto no es una quimera, que esto no fue este año y que el año que viene, no, que esto se va a quedar instituido para que cada año los Juegos Fronterizos se desarrollen, porque definitivamente le dan a la frontera una ventana para desarrollar a sus jóvenes. Qué bueno que esto esté pasando. Rápidamente les digo de José Ramírez, el dominicano se ha bajado del Juego de Estrellas, no va para el Juego de Estrellas y sus argumentos son muy honestos. Dice que está lidiando con lesiones y que pretende concentrarse para la segunda parte de la temporada, no la segunda mitad del calendario, porque ya todos han jugado más de 82 juegos. Es la segunda parte de la temporada que se va a jugar después del descanso que produce el Juego de Estrellas. Él prefiere descansar. Esto le da la oportunidad a otros de subir, que ese es un sistema que voy a explicar. Mañana usted lo verá en mi columna en el periódico El Caribe, cómo es que se elige el Juego de Estrellas, cómo se eligen los suplentes y por qué Juan Soto se quedó fuera. Pero en el caso de él se baja
y le da la oportunidad a Junior Caminero de entrar, a Isaac Paredes de entrar. Junior Caminero además anunció que va a estar en el juego, en el juego de estrellas, no, en la competencia de jonrones. Así que José Ramírez quiere enfocarse. Y este hombre, que tiene bonos por desempeño, es probable que deje de ganarse un dinerito adicional en su contrato por no participar al juego de estrellas. Mire, la tía Josefina Infante está en La Vega viendo esto y quiere que ustedes le dediquen este segundito para decirle a tía Josefina que gracias por su sintonía allá en La Vega. Por supuesto. Claro. Todos le mandamos saludos desde aquí. Eso y un abrazo. Olímpica, Ciudad de La Vega. Josefina, un saludo de por aquí. Con usted nos vamos, Con usted nos Josefina. vamos, Josefina.